Cambiar tu vida exige primero reconocer que la vida que tienes no es tuya. Simone de Beauvoir. ¿Por qué la opinión de alguien que apenas conoces puede arruinarte el día entero? No el juicio de tu mejor amigo, no la crítica de alguien cuya opinión has cultivado durante años, la opinión de alguien que apenas existe en tu vida. Un comentario en una reunión, una mirada en una cena, un mensaje sin responder, una expresión que no sabes cómo interpretar. Y sin embargo, ahí estás, 3 horas después, 5 horas después, repasando la escena, construyendo versiones alternativas de lo que debiste haber dicho, preguntándote qué pensaron, qué no incluyeron, qué decidieron sobre ti en ese instante. No es vanidad, no es inseguridad superficial, es algo más profundo y más antiguo que eso. Es la arquitectura de una trampa que se construyó alrededor tuyo antes de que tuvieras palabras para describirla. Vivimos orientados hacia afuera, no porque seamos débiles, sino porque nos entrenaron para estarlo. Porque desde el primer momento en que alguien nos miró y aprobó o desaprobó lo que éramos, aprendimos que existir y ser visto eran la misma cosa. Y entonces construiste algo, una versión de ti que funciona, que recibe aprobación, que sabe qué decir en qué momento, que conoce las reglas del juego y las cumple con disciplina admirable. Pero hay un momento, y quizás ya lo conoces, en que esa versión empieza a sentirse extraña, como ropa que te queda bien de lejos, pero que por dentro aprieta en los lugares incorrectos. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Por qué la opinión de alguien que apenas conoces puede arruinarte el día entero? Hoy vamos a responderla, pero no desde la psicología de autoayuda, desde una de las filósofas más incómodas y más necesarias del siglo XX, Simone de Beauvoir, una mujer que dedicó su vida a entender cómo la mirada de los demás nos construye antes de que podamos construirnos a nosotros mismos, y cómo recuperar lo que esa mirada se llevó. Y lo vamos a hacer desde una frase que escribió y que, si la entiendes de verdad, va a cambiar la manera en que lees cada una de tus decisiones. Cambiar tu vida exige primero reconocer que la vida que tienes no es tuya. Simone de Beauvoir. Quédate con esa frase, la vamos a necesitar. Para entender a Beauvoir, necesitas entender el problema filosófico que la obsesionó durante toda su vida, el problema del otro. No el otro como enemigo, no el otro como competencia, el otro como la presencia que te define antes de que puedas definirte tú mismo. Beauvoir parte de una idea que tomó de Sartre y la llevó más lejos, más honesta, más incómoda. La idea de que la conciencia humana no existe en el vacío. Existimos en relación. Desde el primer instante de nuestra vida consciente, ya hay una mirada sobre nosotros. Ya hay alguien que nos nombra, que nos categoriza, que decide qué somos antes de que podamos decidirlo nosotros. Y esa mirada no es neutral. Nunca fue neutral. Viene cargada de expectativas, de miedos, de deseos propios del que mira. Tu familia te miró y vio al hijo que necesitaba que fueras. Tu cultura te miró y vio el rol que necesitaba que ocuparas. Tu género, tu clase social, tu historia familiar, todo eso fue una mirada antes de ser una experiencia. Y tú, para sobrevivir, para recibir amor, para pertenecer, aprendiste a corresponderte con esa mirada. Aprendiste a ser lo que el otro necesitaba que fueras. Beauvoir llamó a esto la trampa de la inmanencia, la tendencia a quedarse dentro de lo que ya está definido, a repetir los roles, a no salir del molde, no porque sea cómodo, sino porque salir del molde tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. La mirada de desaprobación, el retiro del amor, la amenaza de no pertenecer. Y ahí está el núcleo del problema. No organizas tu vida alrededor de lo que quieres, la organizas alrededor de lo que puedes ser sin perder la aprobación de los que te miran, sin perder el lugar, sin perder el amor. Y lo más devastador no es que lo hagas, es que lo haces tan bien y durante tanto tiempo que dejas de notar que lo estás haciendo.
La performance se vuelve segunda naturaleza. El personaje se fusiona con la persona. Y entonces, un día, alguien que apenas conoces te lanza una mirada que no puedes interpretar y algo en ti colapsa. ¿Por qué? Porque esa mirada ambigua es una amenaza al sistema entero. Si no sabes si estás siendo aprobado, no sabes si eres suficiente. Y si no sabes si eres suficiente, no sabes si existes de la manera correcta. Beauvoir lo vio con una claridad que todavía incomoda. El problema no es que dependas de la opinión de otros, el problema es que construiste tu identidad sobre esa dependencia y ahora no sabes quién eres sin ella. Eso es lo que ella llamó el otro como trampa. No el otro como persona, el otro como estructura, como el sistema de miradas que te definió antes de que pudieras definirte tú mismo. Beauvoir fue más lejos, y aquí es donde su pensamiento se vuelve incómodo, de una manera que va más allá del género. En su obra más conocida, El segundo sexo, Beauvoir describió cómo la mujer ha sido históricamente construida no como sujeto, sino como objeto, no como alguien que actúa, sino como alguien que es mirado, no como alguien que define, sino como alguien que es definido. La mujer, decía Beauvoir, ha sido convertida en el otro por excelencia, en aquello que el sujeto masculino necesita para definirse a sí mismo por contraste, lo irracional frente a la razón, lo natural frente a la cultura, lo emocional frente a lo intelectual. Y esto no era solo una descripción, era una trampa estructural. Porque si tu existencia entera ha sido construida como objeto de la mirada de otro, si desde pequeña aprendiste que tu valor depende de ser vista de cierta manera, entonces toda tu energía psíquica va hacia el proyecto de ser vista correctamente, no hacia el proyecto de ser. Pero, y aquí Beauvoir se vuelve universal, esto no le pasa solo a las mujeres, le pasa a cualquier persona que fue construida como el otro de alguien. El hijo que existió para cumplir el sueño no vivido de su padre, la persona que creció en una familia donde el amor era condicional y la condición era ser de cierta manera. El individuo que pertenece a un grupo que la cultura dominante convirtió en objeto de su mirada. Todos ellos aprendieron lo mismo que Beauvoir describió, que existir significa ser visto de la manera correcta, y que la amenaza más profunda no es el fracaso, es la invisibilidad, es dejar de importarle al que mira. Y entonces construyes una vida entera alrededor de ese proyecto, una vida que impresiona, que recibe aprobación, que cumple con las expectativas de todas las miradas que importan. Una vida que no es tuya. ¿Cuánto de lo que haces cada día lo harías exactamente igual si nadie pudiera saberlo? No respondas rápido. La respuesta rápida viene del personaje. Pregunta de verdad. Voy a hacer una pausa aquí. Lo que acabamos de describir no se agota en un video, tiene capas. Y si este tipo de preguntas te generan algo que el contenido habitual no genera, la fractura es el lugar donde seguir. Suscríbete y continúa la conversación. Mientras tanto, esta noche, antes de dormir, escribe esto en tu diario. ¿Qué decisión importante de mi vida tomé para la mirada de alguien más y nunca revisé? No la respondas, solo nómbrala. Eso ya es suficiente por ahora. Sigamos. Beauvoir no se quedó en el diagnóstico. Eso es lo que la hace diferente de muchos filósofos que describen el problema con brillantez y luego te dejan ahí. Ella propuso una salida. La llamó trascendencia. No en el sentido espiritual, en el sentido existencial. Trascender significa salir de lo definido hacia lo que todavía no tiene forma. Significa dejar de ser el objeto de la mirada de otro y convertirte en el sujeto de tu propia historia. Significa construir un proyecto que no pide permiso para existir. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve exigente, porque Beauvoir no decía que esto fuera fácil, decía que era necesario, y que la dificultad no era excusa para evitarlo. La trascendencia tiene un precio, el mismo precio que tiene cualquier cosa real, la posibilidad de la desaprobación, la certeza de que algunas miradas van a retirarse cuando dejes de ser lo que necesitaban que fueras. Pero la alternativa, decía Beauvoir, es peor. La alternativa es la mala fe. Ese concepto que tomó de Sartre y convirtió en algo más preciso y más personal. Vivir como si no tuvieras elección, cuando en realidad sí la tienes. Pretender que eres lo que eres porque no hay otra opción,
cuando en realidad es porque elegiste la seguridad de la aprobación sobre la libertad de ser. La mala fe no es una mentira que le dices a otros, es la mentira que te dices a ti mismo, para no tener que asumir el costo de ser libre. Y la mayoría de nosotros vivimos en mala fe la mayor parte del tiempo, no porque seamos cobardes, sino porque la mala fe es cómoda, es familiar, no requiere nada de nosotros excepto seguir siendo lo que ya somos. Pero hay un momento en que la comodidad de la mala fe empieza a costar más de lo que da, y ese momento generalmente llega en forma de una pregunta que no puedes dejar de hacerte. ¿Qué quiero yo? No qué debo querer, no qué se espera que quiera. ¿Qué quiero yo? Cuando nadie está mirando. Beauvoir tenía 3 herramientas para empezar a responder esa pregunta con honestidad. Primera herramienta: identificar las miradas que gobiernan. No en abstracto, concretamente. ¿Quién es el que mira en tu cabeza cuando tomas una decisión importante? ¿Cuya aprobación estás buscando cuando publicas algo? ¿Cuya desaprobación temes más que ninguna otra? Ponle cara, ponle nombre, porque una mirada que no tiene nombre tiene un poder infinito. Una mirada que tiene nombre puede ser examinada. Ejercicio de esta noche. Escribe el nombre de la persona cuya opinión más pesa en tus decisiones actuales. No la más importante para ti, la que más pesa. Luego escribe: ¿qué necesitaría esa persona ver en mí para que yo me sintiera suficiente? Y luego la pregunta que cambia todo: ¿eso es lo que yo quiero ser o es lo que esa mirada necesita que sea? Segunda herramienta: distinguir el rol del ser. Beauvoir entendía que los roles no son malos en sí mismos. Ser madre, ser profesional, ser hijo, ser pareja, estos roles tienen valor real. El problema no es tenerlos, el problema es confundirlos con todo lo que eres. Ejercicio: escribe todos los roles que ocupas actualmente. Luego, para cada uno, pregúntate: ¿qué parte de mí existe fuera de este rol? ¿Qué queda cuando no soy ninguno de estos personajes? Si la respuesta es difícil de encontrar, eso es exactamente el diagnóstico de Beauvoir. Tercera herramienta: el proyecto propio. Beauvoir decía que la libertad no es un estado, es un acto. No puedes ser libre en abstracto, solo puedes ser libre haciendo algo que nace de tu propio centro, que no pide permiso para existir, que no tiene como objetivo principal ser visto de cierta manera. Ejercicio de guerra para esta noche. Identifica una cosa que quieras hacer que no tenga como motivación central la aprobación de nadie. Una cosa pequeña. Escribir algo que nadie leerá. Aprender algo que nadie sabrá que aprendiste. Cambiar algo en tu vida cotidiana que solo tú notarás. Hazla esta semana. No para publicarla, no para contarla, solo para saber que puedes actuar desde tu propio centro sin necesidad de que nadie lo valide. Ese acto, por pequeño que sea, es el inicio de la trascendencia que Beauvoir describió. Simone de Beauvoir vivió lo que enseñó, y eso la hace diferente. Eligió una vida que escandalizó a todos los que la miraban, una relación abierta con Sartre que la sociedad de su época no podía comprender, una carrera filosófica en un mundo que decía que las mujeres no eran filósofas, una honestidad sobre su propia vida, sus deseos, sus contradicciones, que todavía incomoda a quien la lee. No porque fuera valiente en el sentido heroico, sino porque entendió algo que la mayoría evita entender: que vivir para la mirada de otros no es vivir, es administrar la percepción que otros tienen de ti mientras la vida real pasa sin ser habitada. Y la vida real, decía Beauvoir, no está en ser visto de la manera correcta, está en el proyecto, en la acción, en el momento en que dejas de preguntarte qué piensan de ti y empiezas a preguntarte qué estás construyendo. La opinión de alguien que apenas conoces puede arruinarte el día entero porque construiste tu sentido de existencia sobre la aprobación. Y cualquier señal ambigua en ese sistema se convierte en una amenaza existencial. Pero ese sistema tiene una grieta. Y la grieta es la pregunta que acabamos de hacer juntos. ¿Qué quiero yo cuando nadie está mirando? Empieza ahí, no con una transformación radical, no con un cambio dramático que todos noten. Con esa pregunta,
con la honestidad de sentarte con ella sin resolverla demasiado rápido. Beauvoir no te promete que sea fácil, te promete que es necesario. Y quizás eso, en este momento de tu vida, es exactamente lo que necesitabas escuchar. Este canal no existe para anestesiarte. No existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte, es contenido para despertarte.